Buenos días, hermanos, amigos, en esta mañana. Para mí es un gusto poderlos saludar en esta mañana, teniendo este tiempo de devocional, esta nueva mañana que nos regala nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Salvador. Una misericordia nueva. Esta mañana de jueves damos gracias al Señor porque ha sido bueno, grande y misericordioso con cada uno de nosotros. A pesar de sea cual sea la situación que estemos viviendo en nuestro hogar, demos gracias al Señor porque nos permite poder esta mañana ir delante de su presencia, dando gracias con un corazón humilde, con un corazón sencillo, el poder dar gracias a nuestro Dios por todo, por el poder levantarnos en esta mañana, ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos sanos y salvos. Damos gracias al Señor por todas esas bendiciones que nos da en esta mañana, que ha sido bueno el Señor en este tiempo de adversidad y tiempos de angustia, donde lastimosamente aquellas personas que no tienen el amor, el temor de Dios en sus corazones, están siendo abatidas, afligidas, no hay consuelo. Y nosotros como creyentes, como iglesia en el Señor, somos los que debemos dar ese mensaje de gozo, de paz, de alegría en medio de la incertidumbre, en medio de la desolación que trae el pecado y que trae la maldad, porque pues el corazón de muchos se ha enfriado y por tanto se ha multiplicado la maldad en los hombres y en la humanidad como tal. Y vemos esos actos y esas consecuencias hoy en día, el hermano o el prójimo haciendo daño a su prójimo sin importar el rango, el estatus que tenga. Al fin y al cabo se están haciendo daños unos a los otros. Y pues como iglesia, nosotros, nuestra tarea es levantarnos en oración, seguir intercediendo por estas personas que no tienen el temor de Dios en sus corazones, intercediendo por nuestros dirigentes, intercediendo por los gobernantes de esta nación que no tienen este temor de Dios y obran conforme a sus pensamientos, conforme a la carne. Entonces, como iglesia, esa es la tarea. Vamos a tener ese tiempo de oración, dando gracias al Señor por todas sus bendiciones y a interceder un tiempo por esta nación. Entonces lo invito para que saque este tiempo, que pare toda tarea que haya empezado y que dedique este tiempo real y genuinamente a la adoración y a la búsqueda de nuestro Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por regalarnos este tiempo, Señor, este privilegio de ir en búsqueda de tu presencia. Gracias, Dios bueno. Gracias, Padre admirable, Señor, por tu grandeza, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, por bendecir nuestro hogar con tu presencia. Gracias, Señor, por bendecirnos, Padre glorioso, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado, por tu salvación, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque en medio de incertidumbre, en medio de desolación, Señor, tú, Padre amado, Señor, nos da la fortaleza, Padre amado. Gracias, Señor, porque alzaremos nuestros ojos a los montes y diremos: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Padre glorioso, de ti viene la salvación, Señor, tú que has creado los cielos y la tierra. Gracias, Dios poderoso. Porque aunque estemos angustiados y afligidos, Señor, no nos sentimos derrotados, Señor, porque tu presencia está en nuestros corazones y podemos ir en pos de ti en esta mañana, Señor. Si de pronto, Señor, hemos descuidado nuestra relación contigo, Señor, te pido en esta mañana nos ayudes, Padre Santo, a no soltarnos de tu mano, Señor, a aferrarnos a tu palabra, Señor, y a buscar de tu presencia, Señor, porque conoceremos la verdad, Señor, y la verdad nos hará libres, Señor, libres de todo esto que vemos, Señor, de la desolación, Señor, destructora, Padre amado, de la muerte que trae el pecado, Señor.
Te doy gracias, Padre Santo, porque podemos ir en pos de ti, en búsqueda de ti, porque de ti viene la vida, Señor, de ti viene la salvación. Tú eres el camino, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias, Padre de la gloria, Señor, porque, Señor, tú nos has dado libertad, Señor, no para caminar con libertinaje, Señor, sino libertad para ir en pos de ti, buscándote a ti, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria. Gracias, Salvador. Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias por cada persona que se ha podido conectar en esta mañana con este tiempo devocional. Gracias, Padre Santo, te pido lo bendigas, bendiga su hogar con tu poderosa presencia, Señor. Si hay angustias, si hay desolaciones, Señor, te pido que tú tomes el control, Padre Santo, Señor, en los corazones de los hermanos, de los amigos que estén escuchando, Señor, en esta mañana. Padre Santo, aún por toda la nación en esta mañana intercedemos, Padre de la gloria, Señor. Padre Santo, intercedemos por este país, Señor, que pasa un momento difícil, Señor, y que ha pasado momentos difíciles durante generaciones, Padre Santo, porque se ha dado cabida al pecado, Señor. Se han levantado altares de adoración a dioses paganos, a dioses ajenos, Padre Santo, y vemos las consecuencias hoy en día, Señor, del pecado. Padre Santo, te pido, Padre amado, Señor, nos perdones como nación, Señor. Padre amado, que, Señor, no tengas en cuenta tanto maldad y tanto pecado, Señor, y que haya perdón en el corazón, Padre Santo, porque tú ya nos has perdonado, Padre Santo. Lo que debemos es conocerte a ti, Señor, y sernos acreedores, Señor, de la salvación, del perdón que nos has dado a través de tu Hijo, Señor. Pero te pido, Padre Santo, que esta nación, Señor, tenga sanidad, que haya tranquilidad, que haya paz, Señor, y que esta nación conozca que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Te lo pido, Padre de la gloria, Salvador, Señor. Ayuda a esta juventud, Señor, que no te conoce, Señor. Ayuda a esta juventud que ha sido levantada en el pensamiento humanista, Señor, que ha sido bombardeada a través de la televisión, de la música, a través, Señor, incluso de la educación secular, de la educación en los colegios, Padre Santo, esa educación que aparta, Padre Santo, con ideas humanas, Señor, que aparta el temor hacia ti, Señor. Te pido, Padre glorioso, que ayudes a esta juventud a que te conozca, Padre Santo, y a los que te conocen, Señor, les ayudes, Padre Santo, para hacer luz en medio de las tinieblas, para que las tinieblas, Señor, no prevalezca contra la luz que eres tú, Padre Santo, en los corazones de estos jóvenes. Te lo pido, Padre de la gloria, Salvador. Ayúdanos, Padre Santo, como iglesia, Señor, a levantarnos, Señor, en clamor por aquellos que no te conocen, Señor. Te pido que traigas unidad a la iglesia, Señor, que en estos tiempos difíciles, tiempos de angustia, Señor, la iglesia esté cada vez más fuerte, Señor, y esa fortaleza está en la unidad, está en ti, Padre de la gloria, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. En ti no hay divisiones ni contiendas, porque tú eres verdad, Padre Santo, Señor. El enemigo, Señor, quiere traer, Señor, y apartarnos, quiere traer desigualdad, desunión, Padre glorioso, porque eres el Padre de las mentiras y del engaño, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a no caer en el juego del enemigo, Señor, sino a levantarnos y a cumplir la tarea que nos has dejado, Señor, como iglesia. Y es el compartir de tu verdad, Señor, el establecer tu reino en medio de este mundo de tinieblas, en medio de este mundo de perdición, el traer las nuevas de salvación, el evangelio de vida, Padre Santo, que nos has regalado, Padre de la gloria. Ayúdanos como iglesia, Señor, a estar unidos, Señor Jesucristo, en este tiempo que tanto lo necesita este pueblo, Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Gracias en esta mañana por todas tus bendiciones, Señor. En tu poderoso nombre, mi Salvador. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor. En esta mañana vamos a compartir de la palabra de Dios. El título para el mensaje, compartir en este devocional es la importancia
del culto familiar. La importancia de nosotros como creyentes profesantes en el Evangelio es la importancia que tenemos como sacerdotes de nuestros hogares de criar, de levantar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, padres, hermanos, nuestros familiares en general, en el temor de Dios, el guiarlos a la palabra del Señor, a encaminarlos en el camino de la salvación que es en Cristo Jesús y que lo encontramos a través de la palabra. Entonces miramos la importancia de levantar un culto familiar, el culto familiar. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis, al capítulo 18 y 19. Y vemos cómo el Señor Dios alaba o elogia a Abraham. Leamos el texto. Génesis 18, 19. Dice la palabra del Señor: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Qué bonito escuchar de pronto esto de nosotros. Yo sé que Juan Pablo, o yo sé que el hermano o la hermana que escucha el mensaje, yo sé que mandará a su casa y a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Los mandarán a qué? A que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que es esa autoridad que nos ha dado Dios y que lo miramos ahí en el principio, ese mandar de una forma con amor, primero que todo, con el amor de Dios, el mandar a nuestros hijos, a nuestra casa, como lo dice la palabra, en el camino de Dios, en el camino de Jehová. Entonces ese mandar es de una manera sabia, no con imponencias, pero sí con todo el amor y con toda la firmeza de guiar a nuestros hijos, a nuestros familiares en el camino a Dios. Sé que de pronto hay luchas en nuestro hogar que para muchos no es difícil el poderlo hacer, ya sea con el cónyuge inconverso, las peleas en casa, por la fe aún que tenemos en nuestro Señor. Sé que hay hermanos y hermanas que tienen esa lucha con su cónyuge, o hermanos aún con sus padres, con sus hermanos ahí en casa, tienen esas luchas, esos conflictos. Yo les animo en esta mañana para que sigamos adelante, dando esa palabra, mostrando esa fortaleza que nos ha dado el Señor, no entrando en discusiones, en discordias, pero sí teniendo y no cediendo terreno al enemigo, sino que levantando esos altares de adoración en nuestro hogar, así como también nos lo enseña la palabra del Señor, como lo hacía Abraham, que en tanto que él instruía a sus hijos, a su casa en el temor de Dios, él también adoraba al Señor. Miremos qué dice la palabra de Dios ahí más atrás en Génesis capítulo 12, versículo 7 y Génesis 13, 4. Génesis 12, 7 dice la palabra del Señor: apareció Dios a Abraham, apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y capítulo 13, versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Entonces es la importancia de nosotros como creyentes de tener ese lugar de adoración en nuestro hogar. No necesariamente estoy hablando de levantar un incensario y poner velas e imágenes, sino de tener un tiempo de compartir de la palabra del Señor con nuestros familiares. La importancia de hacerlo en lo secreto para, como dice la palabra, ser recompensados en lo público. Pero también la importancia que tenemos de hacerlo
con nuestra familia, con nuestros hijos, ahí cercándonos, haciendo un cerco en nuestro hogar, orando, teniendo un compartir de la palabra de Dios y dando gracias a Dios por todo. También miramos el ejemplo de otros hombres santos que instruyeron, que levantaron un altar de adoración, que instruyeron a sus hijos, a su casa en el temor de Dios. Hombres de valor como Josué, que nos regala estas palabras a través de la palabra del Señor en Josué capítulo 24 versículo 15. Josué 24:15 dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Dios, escogeos a quien hoy sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bueno, qué hermoso poder nosotros tener esta palabra y levantar esta palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor Jesucristo, serviremos a Dios Todopoderoso. Reconociendo lo que nos dice la palabra del Señor, el escoger a quién vamos a servir, a quién va a servir nuestro hogar, a los dioses ajenos, a los dioses paganos, a la idolatría que vemos que abarca todas las partes de esta nación, o serviremos a Dios Todopoderoso, al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, ¿sí? Al Dios creador. O levantaremos un hogar con una, por así decirlo, una liviandad, levantando un hogar tal vez con debilidades, con enseñanzas o cosas que profesamos decir pero no las hacemos, o en realidad decir yo y mi casa serviremos a Dios. Y ese es el servir, es tener ese tiempo de adoración al Señor ahí en nuestro hogar, de levantar a nuestros hijos en el temor de Dios, pero también de servirle a Dios en la obra, haciendo algo por aquella persona que no tiene el temor de Dios en sus corazones. Y esto lo hacemos a través de la iglesia, porque la iglesia es ese vehículo que ha usado o que ha dejado el Señor Jesucristo para hacer la tarea, para hacer la labor. Es la labor que ha sido encomendada a la iglesia, el de compartir del evangelio, el de compartir de la palabra de Dios. Entonces, si decimos yo y mi casa serviremos a Dios, debemos tener en cuenta que si lo hacemos, debemos hacerlo a través del cuerpo de Cristo, porque la fe sin obras es muerta, pero la obra sin fe también no edifica. Entonces, esas obras sin fe las hacemos de pronto haciendo un favor a un vecino, haciendo una buena labor, dándole de comer a un animalito, dándole de comer al hambriento. Pero si lo hacemos como iglesia y si lo hacemos con fe, será de bendición para nuestras vidas. Entonces llevo esto a relación por el decir que si nosotros decimos yo y mi casa serviremos a Dios, debemos tener la conciencia, el conocimiento de cómo en realidad le estamos sirviendo a Dios. Miramos también a otro hombre santo, otro hombre de valor, instruido en la palabra desde su niñez, y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Miremos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y nos habla la importancia de levantar a nuestros hijos en el temor de Dios y mirar esa heredad, eso que estamos heredando a nuestros hijos. Capítulo 1, versículo 5 de la segunda epístola de Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó
primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti. Vayamos ahí más adelante, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sé que de pronto muchos no hemos tenido esta bendición de haber sido instruidos desde la niñez, pero Dios ha sido misericordioso y nos ha permitido conocerlo a través de su palabra ya en la edad adulta, por así decirlo, o ya entraditos un poco en años, pero la importancia de nosotros ahora es de levantar un hogar, de criar a nuestros hijos en el temor de Dios, así como lo hicieron estas mujeres de valor, la abuela de Timoteo, Loaida, y su mamá Eunice, que lo criaron y lo levantaron en el temor de Dios, enseñándole las sagradas escrituras, que que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Entonces, a sabiendas de que se hace sabio y levantar en ese conocimiento a nuestros hijos, dándoles esa sabiduría a través de la palabra del Señor, para que Él también siga ese camino y también haga lo mismo con sus hijos, instruya en el temor de Dios a sus hijos. Entonces es la importancia de nosotros, si en realidad queremos cambiar, tener un cambio, incluso para esta sociedad también un cambio, es ahí en nuestro hogar, en nuestra familia. Si vemos estas situaciones que vemos hoy a los jóvenes como cabras locas por las calles, vemos que hay consecuencias, y son las consecuencias de no haber tenido un altar de adoración en nuestro hogar. Si estos muchachos y estos jóvenes se hubieran levantado realmente en el temor de Dios, en el conocimiento de la palabra del Señor, entenderían que la pelea o que la lucha no es contra sangre y carne, sino que es en el espíritu, y que debemos a través de la palabra tener ese tiempo de intercesión por esas personas que no conocen a Dios. Si los jóvenes hubieran sido levantados en la palabra del Señor, no estarían exponiendo su vida de esta manera, sino que se estaría entrando o teniendo tiempo de perdón, tiempo de adoración, tiempo de intercesión. ¿Sí? Si hubiéramos instruido, o si estos muchachos hubieran sido instruidos en la palabra del Señor, serían tiempos totalmente diferentes. Y lo hablo en todas las esferas de la sociedad, no solo, por así decirlo, en las divisiones político-sociales, en los estratos sociales. En todas las esferas de la sociedad vemos que no hay instrucción de la palabra del Señor, y que por tanto el hombre actúa conforme a sus pensamientos, a los pensamientos de la carne, y se ha apartado el hombre completamente de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos cayendo en el mismo juego? ¿O en realidad estamos levantando un culto familiar en el cual se habla de Dios, en el cual mostramos y modelamos a Dios? Porque no es solo hablarlo, sino también es vivirlo y demostrarlo, no solo en puertas afuera de nuestro hogar, sino también puertas adentro. Es lo más importante. Entonces es esa la importancia de levantar nosotros un culto familiar para agradar a Dios, para hacernos acreedores a esa salvación que nos regala el Señor, pero también para ser de bendición para los que están alrededor nuestro, para ser de bendición incluso para toda esta sociedad que tanto necesita en estos momentos ese temor de Dios, el cual como padres estamos siendo responsables. Si queremos seguir viviendo en una sociedad como la que vivimos, o si queremos realmente empezar a tener un cambio, debemos hacerlo nosotros como creyentes, el empezar realmente a instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en el temor de la palabra del Señor. Porque también miramos las consecuencias que trae el no
instruir a nuestra familia en el temor de Dios. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, a el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 25. Buscamos Jeremías, Jeremías, capítulo 10, versículo 25. Capítulo 10, versículo 25. Ya vamos. 10, 25. Dice la palabra del Señor: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le echaron consumido y han asolado su morada. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Y vemos esas consecuencias a través de lo que vivimos hoy en día. Una sociedad conmocionada, desquebrajada por la falta de amor, por la falta de perdón en el corazón, y la importancia o las consecuencias de, como padres de familia, haber descuidado la adoración a Dios. Debemos tener realmente un tiempo de intercesión en nuestros hogares, primeramente por nuestros hijos y por esta nación que tanto necesita en estos momentos el temor de Dios, que tanto necesita el perdón de Dios también. Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. ¿Sí? Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad del Señor. Y lo que podemos hacer para corresponder es reconocer con agradecimiento. Entonces esa es la invitación en esta mañana, a que demos gracias al Señor, que levantemos y que edifiquemos en nuestro hogar un culto de adoración al Señor, que hagamos de nuestro hogar un culto de adoración al Señor, que hablemos de la palabra del Señor, que modelemos la palabra del Señor, que seamos, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, primera Timoteo capítulo 4 versículo 12. Busquemos el texto ya para finalizar. Primera Timoteo 4:12. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser ejemplo de los creyentes, ser ejemplo en nuestro hogar, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, en espíritu, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Debemos ser ejemplo en nuestro hogar y tener estas conductas, estos valores en nuestro hogar, para con nuestros hijos, para con nuestros cónyuges, para con nuestros familiares, siendo ejemplo de palabra, no hablando mentiras, hablando la verdad, no hablando engaño, sino hablando conforme a la verdad y conforme a la palabra de Dios también. Que nuestra conducta, nuestra manera, nuestro comportamiento sea una conducta decorosa, honorable, sin mancha, que seamos de un proceder conforme a lo que hablamos, hacemos, que así sea nuestra conducta. Pues si en nuestra conducta no hay amor de Dios, pues esa conducta va a ser una conducta irascible, una conducta con falta de perdón. Pero si nosotros en realidad profesamos ser cristianos, nuestra conducta debe ser conforme a nuestro Señor Jesucristo, teniendo ese amor, que es el amor de Dios primeramente, para poder nosotros amar su creación, para poder nosotros amar a nuestros seres queridos, al prójimo. En espíritu, ser ejemplo en espíritu es el tener ese tiempo de la búsqueda de Dios, la importancia de tener estos tiempos de devocional.
la fe y la pureza. Entonces, los invito en esta mañana a que en realidad hagamos de nuestro hogar un lugar donde adoramos al Señor, donde instruimos a nuestros hijos en el temor de Dios, donde no se lo dejamos que lo instruya la televisión, el internet, sino que como padres dedicamos ese tiempo de levantar hijos en el temor de Dios, si queremos ver el cambio. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Le invito para que incline su rostro allí donde esté, le pidamos perdón a Dios si hemos descuidado esta labor de como padres, como familiares creyentes, de no levantar un lugar, un templo o un culto de adoración al Señor en nuestro hogar. Entonces pidámosle perdón a Dios si lo hemos descuidado, y si no, y si lo estamos haciendo, pidámosle a Dios que nos siga fortaleciendo para poder seguirlo haciendo. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, Señor. Padre amado, vamos en esta mañana delante de ti, Señor. Vamos a tus pies, Padre Santo, Señor, y nos postramos ante ti, Padre glorioso, para pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos descuidado, Padre Santo, a nuestros seres queridos, Señor. Hemos descuidado a nuestros hijos, Señor. Padre amado, Señor, y ha sido tal vez la televisión, el internet, Señor, incluso la educación normal, Señor, la que los ha levantado, Padre Santo, y nosotros no hemos intercedido en muchas ocasiones por nuestros hijos, Señor. No los hemos instruido, Señor, en tu temor, Señor, en tu camino, Padre amado, Señor. Te pido, Padre de la gloria, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a instruir a nuestros hijos, a nuestra casa, Señor, a proveer para nuestro hogar, Señor, de tu palabra, Señor, primeramente. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, y perdónanos, Padre de la gloria, porque aún conociendo la verdad, Señor, la hemos callado incluso en nuestro hogar, Señor. Te pedimos nos perdones, Padre Santo, por toda necedad, Padre amado, Señor, que nos ayudes a traer cambios, Señor, que nos ayudes a traer esa transformación que nos regalas tú, Señor Jesucristo, Padre Santo, a través del lavamiento de los pecados, Señor. Padre amado, te doy gracias en esta mañana por cada hermano, por cada amigo que se ha podido conectar con este tiempo de devocional, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Dejamos esta nación, Señor, en tus manos, Padre de la gloria, Señor. Padre Santo, bendice, Padre amado, Señor, aquellos hogares, Señor, que claman a ti, Padre de la gloria, Señor, y aquellos hogares que se apartan de ti, Señor Jesucristo, o que, Señor, no quieren, Señor, recibir de tu palabra, Señor. Aquellos hogares, Señor, aún, Padre de la gloria, perdónalos, Padre Santo. Perdona, Padre Santo, la falsedad y el engaño que ha traído el pecado, la idolatría que ha sido sembrada en esta nación, Señor, a través de tantos años, Padre Santo. Te pido, Padre de la gloria, Señor, que tomes el control, Señor, y que tú seas, Señor, en esos hogares, Señor, que ya se baste la gente de inclinarse ante dioses falsos, Señor, Padre amado, y que en cada hogar de esta nación de Colombia, Señor, haya un momento de clamor a ti, al Dios creador, al único Padre Santo, que puede traer la salvación, que eres tú, Señor, que ha traído la salvación a este mundo, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Los invito hoy jueves al culto para tener ese tiempo de unidad, de adoración al Señor. Hoy jueves 6 de mayo. Entonces ahí en la iglesia 7 de la noche se estará dando el culto, estaremos compartiendo del mensaje de la palabra del Señor. Dios los bendiga.